¿Es Estados Unidos un país capitalista? Depende de con qué lo comparemos, con qué otra nación lo comparemos. Estados Unidos es un país capitalista sin duda si lo comparamos con Cuba o Zimbabue. Pero si lo comparamos con lo que eran los Estados Unidos hace 100, 200 años, hoy Estados Unidos es un país socialista. Entonces, claro, y las palabras suelen confundir. Por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo, los socialistas se llaman liberales. Y los liberales o se llaman liberales clásicos, o se llaman libertarios, o se llaman conservadores, algunos se llaman minarquistas, en fin. Esta serie de conversaciones es para aclarar el significado de las palabras, porque yo he encontrado a lo largo de muchos años que tengo en estas cuestiones, que muchas de las discusiones son ociosas. Muchas de las discusiones nos las podemos ahorrar, podemos gastar ese tiempo divirtiéndonos, trabajando, ganando dinero, en lugar de estar discutiendo, porque estamos discutiendo sobre términos equívocos y en algunos casos multívocos, o sea, equívocos que tienen sentido equivocado, y en algunos casos multívocos que tienen varias acepciones, y entonces ¿cuál es la acepción que a lo mejor tú te refieres a una acepción, yo me refiero a otra? Para ti el término tiene una carga emotiva determinada que puede ser positiva o negativa, para mí, por ejemplo, no, o puede tener la carga contraria, y eso nos confunde mucho a los latinoamericanos. El otro día me decía alguien, es que explicando el comportamiento electoral, ¿no? Hablando de una encuesta, me decía, es que los latinoamericanos somos muy emotivos. Entonces le digo, eso quiere decir que tú quieres decir que son irracionales. Es verdad, en cierto modo somos muy emotivos y eso quiere decir que son irracionales. Pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre el significado de las palabras. ¿Qué es liberalismo clásico? ¿Por qué se llama clásico? Se llama clásico para distinguirlo de lo que hoy es liberalismo en Estados Unidos y en muchos países, que significa socialismo. Por eso entonces se llama clásico. A partir más o menos de 1947, que fue la fundación de la Sociedad Mont-Pelerin, se llama liberalismo clásico. Liberalismo clásico, los autores más conocidos son Hayek, que fue premio Nobel, Mises, que fue su maestro, otros autores como Milton Friedman también se identifican con el liberalismo clásico, pero no tanto porque en economía no siguen la escuela austríaca, sino la escuela de Chicago. Entonces algunos le llaman neoliberales a los que en economía siguen la escuela de Chicago y liberales clásicos a los que en economía siguen la escuela austríaca de Mises, Hayek. Entonces todo eso en el instituto lo vamos a explicar, parte de eso lo vamos a explicar en estas conversaciones, pero yo lo que quiero es animar a la gente a que se inscriba en los cursos del Instituto de Liberalismo Clásico para estudiar todo esto y sobre todo para estudiarlo dirigido a la acción. Porque este discurso hay que transformarlo en un mensaje claro, lo más simple y sencillo y entendible que se pueda para todo el mundo, para decirle, es el sistema, tonto, vivimos en un sistema estatista, tenemos que cambiarnos a un sistema no estatista, ¿cómo hacemos? Mediante un partido político, pero un partido tiene que ser primero un movimiento y antes de movimiento periódico, o sea, eso es como un huevo que se transforma en pollo y después en gallina. Y eso lo vamos a ver, y eso lo vamos a tratar en el instituto. Nuestro instituto no es un mero think tank liberal más, como hay tantos que son como guetos donde se encierran los liberales a discutir discusiones muchas veces esotéricas sobre temas que son interesantes, pero son demasiado sofisticados y le interesa solo a un pequeño grupo y a más nadie. Entonces, nosotros queremos popularizar en el buen sentido de la palabra, pero sin traicionar las ideas del liberalismo clásico para componer nuestro país, para componer todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, pero para eso tenemos que salir de confusiones. Hay muchos liberales que están confundidos. Hay muchos liberales que usted le pregunta, ¿y qué es el liberalismo? Y le dicen, el ideario de la libertad. Mire, eso no es exactamente así. Libertad es algo que algunas personas no quieren libertad y otras personas creen que ya la tienen. Entonces, esa definición del liberalismo como ideal de la libertad, el liberalismo clásico como ideario de la libertad, tiende a confundir.
Entonces nosotros preferimos definir el liberalismo clásico como el ideario del gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Y de estos tres, el más importante es el primero, ideario de gobierno limitado. ¿Por qué? Porque los mercados libres y el respeto a la propiedad privada son consecuencia, son resultado y producto del gobierno limitado. Entonces, este principio de los tres, el principio de gobierno limitado, es el más importante que el de libre mercado y propiedad privada. Además, también la libertad es producto del gobierno limitado. Si no hay gobierno limitado, no hay libertad. Pero con una gran ventaja. La libertad no es el único valor que depende de la existencia de un gobierno limitado. Hay valores claves como el orden, la seguridad, la justicia, la prosperidad, la paz, la armonía y la integración social, la convivencia, que son valores que la gente quiere, la gente necesita. Los liberales de los guetos le hablan a la gente de libertad, libertad. Sí, pero la libertad no es necesariamente una prioridad en gente que antes quiere seguridad y justicia. Por ejemplo, que no tiene seguridad y no tiene justicia, no tiene empleo, no tiene prosperidad. Entonces la libertad es un poco, lo ve como algo etéreo, como algo gaseoso. Entonces, lo que en el instituto ofrecemos, que eso es una diferencia con otros tanques de pensamiento que se llaman de orientación más o menos similar, lo que en el instituto ofrecemos es una visión completa, integral, histórica, incluidos los elementos de la tradición judeocristiana que están firmemente enraizados en la Biblia y en la historia de Occidente, y que eso lamentablemente se está perdiendo hoy. Bueno, esa visión completa es la que ofrecemos en el instituto. Y sobre todo despejamos confusiones y malentendidos. Hay gente que le dice, yo soy liberal en lo político, pero no liberal en lo económico. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el liberalismo económico es libre mercado. A mí no me gusta porque eso es que los ricos se aprovechan de los pobres. Pero el liberalismo político sí me gusta porque yo soy demócrata. ¿Y quién le dijo a usted que democracia es liberalismo político? No, sí, claro, el liberalismo económico, libre mercado, el liberalismo político, la democracia. No, el liberalismo político no es la democracia, es la república, que es la forma mixta. Entonces hay que enseñarle eso a la gente. Entonces, la definición triple que damos en el instituto de liberalismo clásico como gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada es histórica, es de la tradición de los movimientos liberales en Europa, en Estados Unidos en el siglo XIX. De hecho, muchos países tienen tres colores en la bandera porque se refería a tres libertades, las tres libertades: política, gobierno limitado; económica, libre mercado; y social, propiedad privada. Se refiere al orden político, gobierno limitado; al orden económico, libre mercado; y al orden social, propiedad privada. Principal, pero no exclusivamente. Obviamente que el gobierno limitado tiene que ver también con la economía y lo social. Y lo mismo el libre mercado y la propiedad. Pero principalmente es una triple división, y por eso repito lo de las tres banderas, ¿no? En el orden político, en el orden económico y en el orden social. Y eso va a ser lo que el núcleo, digamos, la parte central de estas sesiones, de estas conversaciones. En el orden político, vamos a empezar con el orden político y después seguimos con el orden económico y el orden social. En el orden político es muy simple. El sistema liberal clásico puede definirse como el de las funciones, poderes y recursos distribuidos en la sociedad, no concentrados exclusivamente en el Estado. Eso lo vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.